Tema 59. Decisión. Hoy trabajamos el chakra físico de los pies y los tobillos, ¿sí? En la semana del cuerpo físico, en los últimos 2 días de Virgo. Bueno, y hoy entonces el concepto del cuerpo, de los pies, el concepto de los pies, tiene que ver con tomar decisiones. No sé si todos tuvieron el tiempo de leerlo, hoy lo más tarde, pero bueno, hoy escribí sobre este tema, sobre lo que sería la decisión, y por lo tanto voy a hacer una idea de lo que quería transmitir este texto. Bien, entonces, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando en las rodillas en relación a lo que es el inconsciente y el consciente, el conocimiento y la sabiduría que uno adquiere en función de las cosas que ha vivido? Entonces, a partir de esto, ¿sí? de esta toma de conciencia de si estoy en el conocimiento o en el aspecto del conocimiento o en el aspecto de la sabiduría de mi proceso vital, luego llegan los pies, que tienen que ver con hacia dónde me dirijo, cuáles son mis propias elecciones en la vida. Recordemos que ayer, en relación a las rodillas, habíamos hablado del cambio, ¿sí? De que las rodillas tienen que ver con nuestra historia y por lo tanto está relacionado con que nuestra historia y nuestro entorno influye sobre nosotros. Por lo tanto, este concepto de que las rodillas absorben la información de todo lo que desde afuera nos fuerza a cambiar, en los pies va a ser lo opuesto. En los pies registran la información de las decisiones propias que hemos tomado en nuestra vida, ¿sí? Desde nuestro interior hacia afuera. Así que rodillas, cambio desde afuera hacia adentro. Y los pies, la información de la transformación interna hacia afuera. ¿Sí? Así estamos todos en el orden de ese sistema. Bien, entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar en relación a lo que hacemos cuando sacamos lo de adentro hacia afuera es que es el momento de tomar nuestras propias decisiones. Y normalmente, el tomar una decisión significa tener que elegir entre dos cosas, ¿sí? Significa tener que tomar conciencia de que no puedo tenerlo todo, ¿no? Entonces tengo que, básicamente, tomar una decisión. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto que significa dividir, ¿sí? Dos cosas para elegir una. Como, por ejemplo, tener dos caminos y tengo que decidir por cuál voy a mover, por cuál voy a ir. Esto de decidir qué vida quiero llevar, decidir en este instante si quiero seguir haciendo lo que hacía antes o hacer algo diferente, tomar decisiones. Y entonces vamos a entender qué significa tomar una decisión en función de la etimología de la palabra. Decisión viene de la palabra indoeuropea y latina que significa cortar o dividir, una incisión, un corte. Por lo tanto, tomar una decisión implica que algo que crea un continuo, ¿sí? Necesita tener un corte y yo lo corto para poder elegir una de esas dos opciones. ¿Cuál es el problema con tomar una decisión? Y es que el concepto de tomar una decisión es determinante, en el sentido de que cuando decido algo, es como si negase todo lo demás. Y el gran problema de esto es que no se puede dividir nada, que todo en realidad está conectado y está unido. Y todo lo que yo he hecho, o todo lo que estoy viviendo, vive conmigo internamente. O sea, no puedo hacer un borrón y cuenta nueva o cortar para volver a empezar de cero. Esas cosas no existen. Y la razón por la cual lo otro no va a desaparecer es porque esa información, por la razón por la cual decidí cortarlo, ya está en mí. Ya está en mis células. La información de lo que viví ya existe en mí. No puedo cortar y borrarlo. Por esto, el consejo del Yo Soy era que no tomemos decisiones, sino que elijamos. Porque elegir viene de las palabras
legere, ¿sí? Que significa recoger, juntar, leer, asimilar. Es decir, que elegir es cuando entiendo todo lo que lo demás me ofrece a mí y en función de eso elijo, ¿sí?, un camino. Desde un punto de vista lingüístico, a nosotros nos puede parecer lo mismo. Decidir, elegir, es más o menos lo mismo. Pero la esencia que transmite cada una es muy diferente. La esencia de decidir es tener algo que es una sola cosa y cortarla para poder quedarme con una parte. Y elegir significa entender que todo esto forma parte de una sola cosa, ¿sí?, pero asimilo una de las opciones dentro de ese todo. Entonces, por esto mismo, es la intención y el concepto con el que lo estoy diciendo. Lo que significa esto es que tenemos que tomar conciencia de que no podemos separar las cosas, que en realidad siempre van a estar unidas. Y una de las cosas que entonces tenemos que entender de esto es desde dónde elegimos en la vida, que van a ser los pasos de nuestros pies. Y entender desde dónde, ¿sí?, entender desde dónde hago las elecciones, implica entender si lo hago desde mi esencia o desde mi necesidad. Visualicemos entonces que uno de nuestros pies se llama necesidad y el otro de nuestros pies, el otro pie, se llama esencia. Vamos a entender qué es esencia y qué es necesidad. Lo fácil, la necesidad. ¿De dónde surge una necesidad? ¿Qué es una necesidad? Una necesidad, básicamente, es algo biológico. Las necesidades surgen a partir de la biología. La biología se va desarrollando en la naturaleza con la intención de absorber cosas del mundo que necesita para poder sobrevivir. Por lo tanto, la necesidad es básicamente la búsqueda de cosas externas para satisfacer lo interno. ¿Y quién es este ser? ¿Quién es este ser? El que fue construido a partir de todo lo que absorbí del medio. Es decir, por la genética, por la epigenética, por la cultura, por la familia, por la religión, por la sociedad, por los amigos, por todo lo que está a mi alrededor, por toda la historia asimilada en mí. Por lo tanto, mi ser necesitó de todas esas cosas para conformar lo que yo soy ahora. Y a todo ese conjunto de cosas externas que compone mi ser, le llamamos yo, que en latín se dice ego. Por lo tanto, el concepto de ego es el concepto de toda la unificación de todo lo que estaba a mi alrededor unificado en un individuo. Y recordemos que todo lo que estaba afuera eran herramientas para que yo pueda existir. O sea que el ego es malo. El ego es la herramienta que me permite estar aquí y ahora. Así que, se los vuelvo a repetir, cambiemos el concepto de lo que es el ego. Entonces, el ego está conformado de todas esas necesidades que en algún momento tuve. Por lo tanto, uno de mis pies se llama ego, porque está basado en las necesidades. Por eso se llama ego. Y acá es cuando tenemos esta extraña confusión espiritual y filosófica, ¿no? En que decimos, el ego es malo, pero hay que ayudar al necesitado, ¿no? Es como meter en la cárcel al pobre porque tiene hambre. Básicamente, ese es un ejemplo básico, ¿no? Es como tratar de meter a un juicio, meterlo en la cárcel a alguien que está pidiendo porque tiene hambre. No tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene ningún sentido creer que el que está en necesidad, ¿sí? El que está en necesidad tiene que ser apresado, tiene que estar preso, ¿sí? Por eso, el ego no es alguien que tenemos que apresar o juzgar, ¿sí?, en un juicio. El ego es básicamente la necesidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudar al ego, no juzgarlo.
Entonces, dejemos de juzgar al ego, porque es la única herramienta que tenemos para lo que hacemos. Hay que simplemente ayudarlo a encontrar ¿qué? Su esencia. Y ahí nos vamos al otro lado. El otro lado es la esencia. ¿Qué es la esencia? Esencia viene de essere, ¿sí? Essere, que significa del verbo ser. Viene del latín ser, ¿sí? Essere, esencia, essentia, es el concepto de ser. Por lo tanto, esencia es el atributo del verbo ser. Es decir que, fíjense la diferencia. Uno, el de la necesidad, busca cosas de afuera para poder ser. ¿Sí? La esencia es, sin necesitar nada de afuera, es lo que es. Sin necesidad. Aceptación total. La esencia, entonces, no es algo tangible, como podríamos decir, la esencia es algo me suave como el aire, ¿no? O como una esencia, un aroma. No. Lo que significa esencia es simplemente el atributo de ser lo que es. Hacer lo que es sin necesidad de nada más. Por lo tanto, nosotros a esta esencia que viene de la palabra ser, le vamos a decir que soy. Simplemente eso. Soy. Entonces tenemos un pie que se llama yo, construido por necesidades, y el otro pie que se llama soy, que simplemente es. El yo va a buscar cosas externas para convertirse en algo interno, y el soy va a sacar lo que es interno para construir el mundo externo. ¿Sí? ¿Tenemos esas dos imágenes? Bien. Entonces, reconociendo esto, vamos a entender que nosotros tenemos dos estructuras que hacen que existamos. Una es el pronombre y el otro es el verbo. Entonces, en el pronombre yo puedo decir yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Y en el soy va a ir, en el verbo va a ser soy, eres, es, somos, sois, son. ¿Sí? Bien. Y dentro de esta concepción, algo que tenemos que entender es lo siguiente. Que siempre que nosotros nos referimos a esa conciencia superior que simplemente es lo divino, es divino, nos solemos referir a ellos como algo superior, algo que está por encima de nosotros. Por ejemplo, la palabra yo superior. Y al otro, al yo constituido por el pronombre el ego, le llamo el yo inferior. Entonces, este concepto filosófico, ¿sí?, nos ha hecho creer que existe una divinidad que es y una personalidad que trata de subsistir. Y con el tiempo, ¿sí?, con mucho tiempo, de miles de años de evolución consciente, de pensamiento y demás, lo que hemos hecho es considerar que nosotros en esta realidad estamos atrapados, ¿sí?, atrapados, y que ellos en otra dimensión están libres. Porque son, y nosotros tenemos que sobrevivir. Y que todo lo que tenemos que hacer nosotros es liberarnos del ego para poder ser libres como el sol. Y por otro lado, hemos hecho lo opuesto. Hemos dicho, tenemos que liberarnos, pero de esos. Porque son esos, en otro plano, los que nos pusieron en esta prisión, en este castigo. Y esta es otra de las visiones, tanto una como la otra, equivocadas. Básicamente, porque en el universo, el yo y el soy no son cosas separadas. No puedo elegir, no puedo decidir entre el yo y el soy. En el lugar del en el lugar del soy, se me mezclan los idiomas, en el lugar del soy
lo que he hecho es poner a los guías, a los maestros, al Salvador, a Dios. Y en el lugar del yo he puesto a los pecadores, a los conflictos, a los que estamos apenados acá, a los humanos. Cuando en realidad yo y soy no están separados, son un continuo de lo mismo. Una de las cosas que solemos decir a veces es mi destino, porque yo no decido las cosas, la deciden otros seres, la deciden los superiores, deciden los maestros, quienes sean, en quienes yo crea, deciden por mí. Estoy aquí siendo usado por una mente superior, porque yo no entiendo, no sé. Entonces, que me controlen más fácil. ¿Y qué pasa acá? Que me vuelvo irresponsable. ¿Sí? Me vuelvo irresponsable. Pero por el otro lado, también el yo puede empezar a decir, yo quiero controlar mi vida. Yo tengo libre albedrío y yo tengo que tomar todas las decisiones. Nadie me puede controlar. Son las dos caras de la misma moneda. No. Ni te controlan, ni tú controlas. Y esto es porque eso que nosotros ponemos arriba y esto que ponemos acá abajo es lo mismo. Y como somos lo mismo, entonces yo tengo que reconocer de que nadie me está controlando, de que simplemente soy yo en una conciencia más amplia, no superior, amplia, que puede ver más aspectos de los que yo puedo ver y que en cierta forma soy yo tejiendo la realidad. Pero esa realidad que se teje, si yo no la hago, no pasa nada tampoco. O sea que los dos se necesitan porque los dos son uno. Y ese es el concepto más importante de soy uno, somos uno. Cuando decimos el yo, por ejemplo, yo, Matías, mi ego es Matías, ¿sí? Y a lo que llamamos mi yo superior, mi soy, es Gan. El nombre es Gan. No es Gan, es una vibración que es más parecida a... Pero no voy a decir cada vez que tenga que decir su nombre, entonces Gan para los amigos. Estos dos, ¿sí? Algunas personas creen que Gan es otro ser. Gan es alguien que está allá teniendo una vida y yo teniendo una vida acá. No, en realidad yo soy una extensión de Gan. Yo soy un riñón en el cuerpo de Gan. ¿Se entiende más cómo va? Hay muchos más órganos en el cuerpo de Gan. Muchas más personas en diferentes otras partes de la realidad. A mí me tocó un riñón. O sea que yo soy una expresión de Gan, pero a su vez yo soy Gan. No es un ser diferente, no es un ser superior. Y cada ser es una vibración diferente. Por lo tanto, cada uno tiene un ser diferente como sonidos hay en el universo. Los seres que están en la vibración de Gan, Gan, están dentro del cuerpo de Gan. Pero hay otros que es... Hay tantos sonidos que forman seres. Todos somos una expresión física, un ser que es una vibración. Recordemos, lo físico es solo una expresión energética de una vibración. Y esa vibración es lo que llamamos el yo superior. Y es todo lo mismo. ¿Sí? Por esto mismo hay que entender que cuando hablamos de tomar una decisión, no es solamente yo, Matías, quien decide. Es un gran ser que está construyendo la decisión que yo voy a ejecutar. Somos parte de un todo. No estamos dominados por nadie. Somos un organismo vivo. Y quiero cerrar con esto. Que una de las claves de las que vamos a ir hablando cada vez más es pasar de la ideología a la biología. Guárdense esa frase. Pasar de la ideología a la biología. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, como humanos, socialmente, hemos construido al universo
a nuestra imagen y semejanza, de una forma cultural. Una forma cultural que no tiene más de 200.000 años. Y es una idea proyectada de nosotros hacia el universo. Pero, ¿cuál es el verdadero sistema del universo que ha estado billones de años desarrollándose en todo el universo? Es la química orgánica, que en nuestro planeta le llamamos biología. Es decir, que si queremos volver realmente a las bases de la verdad universal, hay que dejar de mirar lo que el humano cree y empezar a mirar cómo el universo funciona, que es la biología. En la biología no hay racismo, no hay clases sociales, no hay uno que domina al otro, es todo orgánico. El universo es orgánico. El universo no tiene juicio. El juicio es moral y mental. Entonces hay que observar la naturaleza, no solo de nuestro mundo, de todo, para poder entender cómo funciona. Por eso, todo está conectado. Entonces, en este sentido, vamos a ir analizando todas nuestras ideologías para pasarlo nuevamente a la biología. Bien, entonces, la pregunta de hoy, ¿sí? La pregunta de hoy para los pies es: ¿cuáles creo que han sido las decisiones que yo he tomado en mi vida y que han transformado mi vida, pero desde mí, las que yo tomé la decisión conscientemente? ¿Sí? Entonces, esa es la tarea. Escribir las cosas que yo he decidido cambiar en mi vida, que yo he decidido transformar en mi vida por mí mismo, de adentro hacia afuera.